Bueno, quiero compartirles muy rápido una idea que después nos va a permitir aprovechar mejor la presentación que vamos a ver. Cuéntenme si ven una pantalla en blanco, ¿sí, verdad? ¿Sí? Ven una pantalla en blanco. Saben que se ha dicho mucho que los tiempos de crisis y de tensiones también son tiempos de oportunidades. Bueno, muchas frases de esas que conocemos, que hemos escuchado en diversos ámbitos, pero creo que cualquier momento puede ser una oportunidad para crecer o para mejorar, y creo que cualquier ocasión, cualquier circunstancia es una oportunidad para mejorar nuestro desempeño en nuestra influencia, en nuestro liderazgo. Y por supuesto, este es un tiempo de esos. Una cosa que creo que ya todos tenemos claro es que no saldremos de esto cuando sea que salgamos, igual que como entramos. Entonces quiero hablarles de un primer concepto y que esto nos quede en esta noche ahí flotando para poder ir al concepto de la presentación. Antes de pasar por el Sagrado Seminario Bautista, estudié ingeniería. ¿Sí? Y ustedes saben que en tecnología se usa un concepto que es el concepto beta. ¿Qué es el concepto beta? Beta es, seguramente a ustedes les pasó, ¿cuántos usan computadora con Microsoft? ¿Cuántos usan Windows? ¿Cuántos de ustedes usan? Bueno, seguramente les pasó muchas veces que sale una actualización y antes de cargarlo te avisa que es una versión beta, ¿sí? Que puede tener algún error. ¿Se encontraron con eso alguna vez? Algunas veces alguna aplicación que bajaron en el celular, no importa cuán tecnológico seas, cuando la vas a bajar te pone un cartelito que dice beta. Beta quiere decir que es algo que funciona, pero no está terminado. Sería como el hermano que tenés al lado tuyo en la pantalla, que funciona, pero todavía no está terminado, ¿sí? O sea, anda, responde, eh, puede responder a lo que está llamado a hacer, pero todavía no puede mejorar. Ese proceso se aplica también a toda organización y a todo espacio donde nos toque liderar. Los procesos de cambio nunca se dan consumados, es decir, nosotros no generamos cambio de 0 a 100 sin escalas, sino que son procesos graduales. Y como hoy voy a compartirles una idea respecto de la atención que demanda liderar en los momentos difíciles, quiero invitarles a que tengamos este concepto claro en la cabeza. Yo entiendo que nosotros somos demandados, los pastores, los líderes en las congregaciones, los encargados de obra, cualquier persona que está al frente de un ministerio, está demandada a funcionar de esta manera. Funcionar sabiendo que todavía resta mejorar. ¿Qué es lo que hace que una crisis, un conflicto, una situación difícil se transforme y cumpla la famosa frase que tantas veces escuchamos? Crisis y oportunidad van de la mano, son hermanas, etcétera, etcétera. Bueno, este es uno de esos conceptos. Cuando tenemos una organización que tiene este concepto implantado, tenemos una organización que va a poder responder a las tensiones que genera el entorno. Se llame conflicto interno, se llame como se llame, incluido COVID-19. Entonces, la cultura beta, por decirlo de alguna manera, esta manera de pensar, que es una manera también después de concebir nuestras organizaciones, demanda primero una concepción de nuestro propio liderazgo en este concepto. Beta está compuesto básicamente de tres conceptos muy sencillos, pero que es importante que nosotros hoy los entendamos. El concepto de la cultura beta tiene tres elementos. El primero, la persona, la organización que es beta, es una persona disruptiva.
¿sí? Disruptiva. ¿Qué quiere decir disruptivo? Bueno, lo disruptivo es algo que rompe, es decir, es algo que va del otro lado, ¿sí? Esto es el concepto de lo disruptivo. Las cosas funcionan de determinada manera, pero una organización disruptiva, una persona disruptiva, un liderazgo disruptivo, es un liderazgo que está dispuesto a arriesgar, mirar lo que tiene funcionando, correr riesgos y eventualmente producir rupturas. La palabra ruptura y la palabra disrupción son parientas, íntimas, muy vinculadas. Cuando hablamos de disrupción, hablamos de la persona que está dispuesta a hacer algo que no hizo nunca, a correr riesgos. Y eso involucra el valor de revisar nuestros estilos de liderazgo, nuestras formas de hacer las cosas. Hoy en la tarde me reuní con uno de nuestros líderes encargado en la tarea de formación, específicamente en el área de liderazgo. Y pobre, ¿no? Lo quiero con todo mi corazón, lo conozco desde hace muchos años, pero así en intimidad a ustedes les digo que lo estoy volviendo loco, ¿sí? Porque tengo como una demanda interna cada tanto de sentarme y especialmente en las áreas que producen liderazgo, revisar si lo que estamos produciendo hoy es una impartición, una enseñanza y un desafío de anticipación. La disrupción es un elemento muy valioso para generar anticipación. La anticipación es la conducta no de responder solamente a lo que hoy tenemos entre manos, sino al escenario al que nosotros queremos llevar, en este caso, la iglesia o el ministerio que estoy llevando adelante. ¿Cómo sería tu congregación en el 2030? Nosotros tenemos siempre mucha conciencia del día de hoy y hablamos bastante del pasado. Sin embargo, yo creo que una acción continua de Dios en nuestra vida es proyectarnos hacia adelante. De hecho, creo que Dios me pide cosas hoy por frutos que espera tener mañana. Creo que hay demandas de Dios sobre mi vida hoy que tienen que ver con lo que está esperando que yo aporte y produzca en el día de mañana. Por eso a veces me pide cosas que yo las vivo como por encima de la capacidad que tengo. Pero no está Dios solamente hablando de lo que yo puedo hacer hoy, sino de lo que yo puedo producir el día de mañana. Entonces, para poder dar esos pasos, tener el valor de romper. Esa frase es de siempre lo hicimos así. Bueno, ¿qué pasaría si ya no lo hiciéramos más así? Los padres le decimos a nuestros hijos, en esta casa, ¿no? Y de atrás de eso viene una frase que va a declarar algo que tiene que ver con la cultura del hogar. Bueno, ¿qué pasa si uno de tus hijos contesta, ¿y por qué? Y hace otra propuesta que no está mal, pero simplemente es otra. O propone algo diferente, es decir, algo que rompe. La conducta de la disrupción rompe el status quo. Cuando digo rompe, digo que genera niveles de tensión. Bueno, es manera de romper algo sin generar algún nivel de tensión. El otro elemento interesante en la disrupción es la innovación. ¿Sí? Innovar es otro elemento importante en la disrupción. ¿Qué es la innovación? Es tomar algo que está fuera del escenario y meterlo adentro. ¿Sí? Innovar es incorporar algo que no está, en este caso en mi organización, pero esto también aplica para la vida personal, e incorporarlo, meterlo adentro. ¿Qué sucedería si yo comenzara a enseñar esto o aquello? ¿Qué sucedería si yo empezara a desarrollar tal área de la vida de la congregación que hasta aquí no ha estado desarrollada? ¿Y qué riesgos correría? ¿Cómo sería redimensionar la organización para un momento como este? Haciendo cosas que hasta aquí no hicimos. Pero ¿cómo sería incorporar hábitos, aprender a hacer algunas cosas, sumarle a nuestras organizaciones, a nuestras congregaciones, determinados elementos que quizás hoy mismo no tengan muchísimo valor, pero que yo me doy cuenta que están en nuestro futuro? Hace 4 años uno de nuestros líderes
Me sentó un día y me dijo, mire pastor, hay que hacer esta inversión en este y este y este gasto, comprar esto y estos equipos, necesitamos esta consola de sonido, necesitamos estas cámaras, necesitamos mejorar, dejar de pensar en grabar el culto o los seminarios y demás, y convertir el auditorio en una especie de set de TV y empezar a transmitir todo. Por supuesto me dijo, ya sé que no lo vamos a hacer todo de un tiro, pero en un par de años tenemos que tener esto andando. Como les decía, estudié electrónica antes de estudiar teología, así que todo eso es un rubro que me encanta, perdón, pero cuando el tesorero vio el presupuesto no le encantó. Y entonces hubo una charla sobre esto. Y la gran pregunta que surgía todo el tiempo es, ¿lo necesitamos hoy? Y yo tuve claro que no lo necesitamos hoy, pero lo íbamos a necesitar mañana. El 20 de marzo del año pasado largaron la cuarentena, al día siguiente teníamos culto, el culto se transmitió, todo funcionó, porque alguien pensó no en lo que necesitábamos en ese momento, sino en lo que venía para adelante. Y entonces tomamos elementos que no estaban y los incorporamos. Los primeros 2 años transmitimos horrible, sonó horrible, se vio horrible, había que formar gente. Todo ese proceso previo nos permitió poder después responder cuando vino el momento de mayor demanda. Probablemente para muchos de ustedes ha sido así, pero quizás para otros ha sido tener que resolverlo en el momento. Y cuando resolvemos situaciones en el momento, entonces el nivel de tensión de la organización aumenta. Ser disruptivos es animarnos a generar ruptura. Innovar tiene que ver con tomar cosas que no están e incorporarlas. Y por último, en la cultura beta respeta el proceso. Entiende que venimos de algún lado y debemos ir a algún lado. La pregunta de esto que estoy incorporando hoy, ¿para qué me sirve? También hay que preguntarle a dónde me lleva. Lo nuevo no tiene valor en sí mismo por ser nuevo. Y a veces están estas situaciones donde apareció algo nuevo que en algún lado funcionó. Es bueno para mí que sea nuevo, que sea funcional en otro lugar. ¿Es pertinente para mi congregación o para mi vida personal? La respuesta a eso muchas veces está en el entendimiento del proceso. ¿Yo de dónde vengo? ¿Qué elementos están en mi pasado, en mi vivencia, en mi estudio, en mi formación? Pero sobre todo las cosas, ¿a dónde estoy yendo? ¿A qué le estoy apuntando? Creo que es muy valioso que nosotros hablemos menos del pasado y saquemos fotos del futuro. Que nos sentemos y hablemos de la iglesia del 2025, que hablemos de la iglesia del 2030 y hablemos de la iglesia del 2050. Supongo que en el 2050 probablemente ya estaré mirando la iglesia del Señor, pero desde arriba. No importa, lo que sea que Dios quiera, Pablo Barabaschi quiere acceder a la sala de espera. No sé si admitirlo o no. No lo voy a admitir porque la esposa es buena gente. Entonces, muchas veces las cosas que están en el futuro se están construyendo hoy. Y ustedes seguramente lo entienden, ¿no? Ocupamos a veces templos que no construimos nosotros. Muchas veces usamos edificios que vienen de otra generación. Entender el proceso para poder saber si lo que tengo hoy entre manos es la respuesta para hoy, pero además la construcción que hay que hacer de cara al futuro. Así que este concepto de lo beta demanda líderes con pensamiento beta, líderes que se animan a ser disruptivos, es decir, romper un poco los protocolos, hacer cosas que no se hicieron, adquirir habilidades que todavía no han tenido. Pero además demanda el concepto de que eso me va a llevar irremediablemente a la innovación, es decir, a tomar algo que yo no tengo y sumarlo, tomar algo que no está en mi escenario e incorporarlo, algo nuevo, y la respuesta a cómo filtro qué sí, qué no, está en este respeto del proceso. ¿De dónde vengo
¿Y a dónde voy? ¿Todo lo bueno es bueno para nosotros? Bueno, no necesariamente. Y saben que a veces es más difícil filtrar entre bueno y correcto que entre bueno y malo. Porque no es que todo lo bueno calza en mi congregación. No es que cualquier cosa que funciona en cualquier lado funciona en la mía. No es que, no sé, escuché a fulano que organizó la iglesia con tal o cual cosa y ahora el Espíritu Santo le baja en tirabuzón. Bueno, maravilloso. Por ahí a veces uno necesita pasar su propio proceso, pagar sus propios costos y la respuesta a si lo que voy a tomar es algo conveniente, además de ser nuevo, tiene que ver con esta pregunta. Respeta el proceso donde vengo y respeta el proceso hacia donde voy. Entonces, este concepto es para nosotros muy importante. Así que les pregunto si está claro, si se entiende, si surge alguna pregunta, si alguno quiere preguntar algo o necesita que ampliemos o aclaremos algo, entonces ahí habilitan su micrófono y respondemos la pregunta que sea, o tratamos de aclarar mejor. Si ustedes necesitan que yo aclare algo mejor y lo aclaro mejor y ya no me salió, déjenmela pasar porque quiere decir que ya estoy al tope y ya mejor que eso no puedo. Pero les pregunto, ¿hay algo que... Lucas. Hola, ¿qué tal? Sí, me gustaría por ahí, si puede ampliar, yo conozco el ministerio de ustedes, no en profundidad, pero sé que algunas cositas. Y sé que por su experiencia, seguramente esta pregunta la pueden desarrollar bien, ¿no? ¿De qué modos prácticos uno puede pensar la iglesia del futuro o pensar estos aspectos hacia el futuro? ¿Cómo nosotros eh, adelantarnos en estos conceptos que está enseñando eh, y llegar al futuro, que también el futuro inmediato es importante, ¿no? Pero ¿de qué modos prácticos uno puede ampliar Okay. esa idea, ¿no? Es muy buena la Completar. pregunta. Miren, yo veo esto que está preguntando Lucas como una autopista de 3 vías. Creo que igual que una autopista, la iglesia tiene una vía rápida, tiene una vía intermedia y una vía lenta. La vía rápida es la diaria de la iglesia. De hecho, el domingo hay culto. No tengo tiempo para revisar si la reforma o la renovación de la adoración, tengo culto el domingo. Tengo culto el domingo, tengo que organizar que los músicos, la diaria, ustedes saben cómo es. Vamos a revisar el presupuesto, no, nos sentamos en otro momento y lo revisamos porque ya vino la boleta de la luz. No hay, ahora hay que pagarla, ¿sí? Entonces, es las cuestiones que tienen que ver con la diaria de la iglesia una parte, que demanda de nuestra atención y también demanda administración de tiempo y demás. Pero después el pastor tiene que tener atención de estos otros dos aspectos. ¿Qué cosas yo voy a hacer hoy que me den resultados en mediano término? Mediano término para nosotros es el 2025. Ojo. Y acá necesitamos aprender mucho porque todavía me encuentro muchas veces en las conversaciones con pastores que ni siquiera tienen programación de un año. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, si yo sé qué voy a hacer dentro de un año, bueno, estamos en plena pandemia, con certeza, puedo no saber con certeza un montón de cosas, pero no, tengo clara la visión, la organización de la iglesia y sé qué cosas tengo que producir hoy para tener buenos resultados en poquitos años. Por ejemplo, el ministerio de adoración, los músicos van a crecer. Por ahí andaba Jami, así que él podría hablar de esto mejor que yo. Pero los músicos van a crecer y van a seguir saliendo estilos nuevos de adoración. Si yo quiero albergar lo que vaya surgiendo en la adoración y vivirlo como congregación, entonces yo necesito siempre que una porción de los ministros de adoración en la iglesia estén por abajo de los 25 años. Cuando digo ministro me refiero al que dirige, pero me refiero al que toca la guitarra.
Pero entonces que tiene 50 lo descartamos de ninguna manera, tiene que haber lugar para todos. Esto aplica en la iglesia de 1000 y aplica en la iglesia de 10. ¿Sí? Por ejemplo, si yo creo que en los próximos años un desafío que tengo que encarar es el crecimiento numérico específicamente, entonces es una cuestión bastante sencilla. La palabra dice que Dios agrega a su iglesia cada día a los que van a ser salvos. Y el Señor Jesús dijo que el vino va para los odres. En la congregación los odres es el liderazgo. El liderazgo es el que recibe la gente que Dios toca y llama a su reino, esa gente que Dios agrega cada día para que sean salvos, alguien los va a ministrar, alguien los va a atender, alguien les va a enseñar, alguien los va a visitar, alguien los va a discipular para que se transformen en discipuladores de la próxima generación. Eso lleva un tiempo. Tengo que tener un programa de discipulado activo y constante. Pero al mismo tiempo tengo que pensar, si yo estoy liderando una iglesia de 100 personas y mi objetivo en el 2025 es ser 200, entonces tengo que hacer la cuenta con cuántos líderes se pastorea de manera efectiva y con proyección una iglesia de 200. Yo creo que una iglesia de 2000 se puede pastorear con el 10% de la membresía transformado en liderazgo, con habilidades para liderar. Pero creo que una iglesia de 100 tiene más demanda que el 10%. Una iglesia de 100 necesita más que 10 líderes influyentes activos. Por eso, después de haber estado varios años en Don Orione pastoreando, Dios me llamó hace unos años a levantar una obra de cero en un barrio, y estuve unos 10 años pastoreando una iglesia chica. Más allá de que no dejé el ministerio en Adrogué, viví esa experiencia. Y mi perspectiva respecto de la congregación de menos de 100 cambió un montón. Y creo que hay un desafío gigante para el pastor que le toca liderar grupos de 100, porque el cruce de los 80 miembros a los 100, 120 es muy difícil. Cuando vos estás liderando 60, 70, 80 personas en la congregación, la gente te empieza a demandar más cosas que la capacidad que tenés. Y la capacidad real de una congregación son sus ministros. El recurso más valioso de la iglesia son las personas, no es el templo. Miren, cuando abrí la congregación de Don Orión estuve 9 meses funcionando en una plaza. ¿Por qué? Porque no podía alquilar un templo, porque no tenía la plata. Entonces elaboramos una frase cuando me juntaba con la gente que se iba convirtiendo y le decía, no hacemos planes que si nos llega a ir bien nos vaya mal. ¿Qué es eso? Es cuando vos agarrás y decís, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una cruzada. Ok, una cruzada que abarque cuánta gente, porque eso va a determinar el sonido que alquilás. Y si no lo podés bancar, hay que buscar momentáneamente otra manera de evangelizar. No sea que venga más gente que la que vos tenías planeado y resulta que lo que preparaste no aguanta lo que vos tenés para responder. Entonces, esa es la vía del medio, las cosas que vos programas hoy que sabés, podés no saber cuándo, pero sabés que te vienen en los próximos años. Hay que formar liderazgo. ¿Cuánto liderazgo? Y depende de lo que yo quiera pastorear. Pero lo que no va es decir que quiero tener una iglesia del doble de acá al 2025 y no llevar por lo menos el liderazgo al doble. Al doble en formación, al doble en experiencia espiritual y al doble en número. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos hoy, pero que no me va a dar fruto este año. Y que quizás no me dé fruto de verdad, por ahí no ni siquiera me da fruto el año que viene. Es el servicio, muchas veces, en muchas congregaciones, la principal herramienta para formar liderazgo. Un error. Servicio es un privilegio, es una honra que el Dios perfecto nos incluya a nosotros y nos permita servirle. Si yo formo la gente de esta única manera, entonces nunca voy a tener a alguien mejor que el líder que está al frente de esa tarea.
Y si la persona que está sirviendo en esa área tiene habilidades, dones y espiritualidad para superar al líder de esa área, cuando ese crecimiento se dé, va a generar un conflicto. ¿Se entiende? Y después están las cosas que yo hago a 10 años. Saco una foto de mañana. Y esto es como la familia. Yo todavía no tengo nietos, pero tengo hijos, uno ya casado, el otro que se casa en 6 meses. Así que no sé cuándo, pero mi foto de 10 años para adelante tiene nietos. La Biblia dice que el hombre sabio le deja herencia a los nietos, no a los hijos, a los nietos. Así que tengo que empezar a reformar mi administración para poder generar un acopio para mis nietos. Por ejemplo, si Dios me bendice y me ayuda, quizás pueda pagar el jardín de infantes. Indirectamente ayudaré a mis hijos, pero estoy sembrando en mis nietos. ¿Y cómo se van a llamar tus nietos? No tengo idea. ¿Y cuántos vas a tener? No tengo idea, pero voy a tener. Entonces son las cosas que preparás sin ver. ¿Qué hay en el futuro de todas las congregaciones que estamos en esta reunión? Bueno, vamos a tener que responder cada vez más a la demanda de abuso y violencia. Más vale que tengamos gente preparada. Más vale que detectemos qué gente tiene esa carga en el corazón, la formemos, invirtamos en prepararlos, y no importa si lideramos 10 personas o 10.000, ese tema va a estar instalado en cada templo. Si no, si todavía no estás enfrentando eso, es la hora de enfrentarlo porque es una de las cosas que enfrenta la ciudad, donde sea que estás. Entonces tenemos que preparar gente para eso. Y si tengo gente preparada, bueno, va a haber que preparar más porque esto es creciente. ¿Qué va a haber en los próximos años? Nuestros adolescentes van a tener cada vez más que responder a desafíos que tienen que ver con identidad de género, conductas de acoso y bullying en el mundo digital, revinculación social. No sé cuántos adolescentes voy a tener en el ministerio en los próximos años, pero tenga 1 o 10.000, esos que sea que me toque pastorear, más vale que yo tenga alguna idea del tema. Ahora, los pastores no podemos tener idea de todo y responder a todo. Entonces, más vale que forme equipos que puedan responder a eso. Entonces, miro 10 años para adelante y digo, dentro de 10 años, ¿qué irá a pasar en el mundo? Bueno, no sé qué irá a pasar, pero algunas cosas sí sé que van a pasar. Sé que la tensión entre varones y mujeres va a crecer. Sé que los conflictos políticos van a aumentar. Sé que vamos a lidiar con la corrupción. Y ahí es donde, en esa perspectiva, trazas visión. Y la visión la protagonizan personas. Y ahí es el momento de formarlas para ese día. Ahora, a veces, hoy justo antes de estar en esta reunión conversaba con un pastor amigo de esto, a veces la diaria es tan intensa que te come. Yo digo que cuando llego a mi casa y saqué un empate, yo me voy a dormir contento, porque en general me voy a dormir perdiendo por goleada. Siempre son más las cosas que no pude resolver que las que pude responder. ¿Cómo voy a resolver eso? Porque eso no va a parar, eso va a aumentar. Bueno, la única manera que tengo de resolverlos es crear equipos, de manera que el ministerio pueda responder. ¿Cómo van a ser los líderes de grupos pequeños de los próximos años? ¿Va a alcanzar que sepan dar una clase bíblica o conozcan un sistema de barca, célula, racimo, tanquecitos, avioncitos, lo que ustedes quieran? ¿Va a alcanzar con eso? No va a alcanzar. Vamos a necesitar una especie de mini pastores en el correr del tiempo que de acuerdo a sus dones y su capacidad lideren 10, lideren 50, lideren 5, pero vamos a necesitar eso. Lo cual quiere decir que nosotros necesitamos convertirnos en líderes de líderes. ¿Qué tamaño va a tener tu ministerio, tu congregación? La respuesta es la cantidad de líderes que formemos. Y con el tiempo, para todos los que a veces hablamos y pensamos en crecer, ¿cuánto de verdad soporta de crecimiento nuestras organizaciones?
nuestras congregaciones, nuestros ministerios. ¿Pueden crecer cuánto? Si mañana llegara un incremento de no sé bien por qué del 50%, tenés 100 y de pronto un día descubrís que en realidad tenés 150 personas que te siguen. Se parecería un poco a un avivamiento. ¿Estoy para responder a eso? Mi agenda, mi vida, pero otra vez para contestarle a Lucas, mi visión, ¿está preparada para eso? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, nosotros tenemos una visión muy clara. Somos una iglesia que trata de pastorear una ciudad. Y Dios nos ha puesto carga de crear un prototipo de una iglesia pastoreando una ciudad. Más vale que forme abogados, contadores, más vale que forme cuentapropistas. Una iglesia que quiere pastorear una ciudad necesita tener gente dueña del valor más importante que tiene una persona, que es el tiempo. Entonces, no importa si el cuentapropista tiene un kiosco o compró Coca-Cola. Necesitamos gente. Hoy tuve una actividad a las 11 de la mañana y poder levantar el teléfono y saber que tengo 5, 10, 15, 30 líderes que puedo llamar a las 11 de la mañana un jueves y van a venir, es una bendición que solamente tenés si tenés cuentapropistas, gente dueña del tiempo. Cuentapropista y millonario es sinónimo de ninguna manera. A veces es justo lo contrario. Ahora, resulta que en este tiempo ser cuentapropista está difícil. ¿Alguno de ustedes es cuentapropista? ¿Sí? Es un desafío. Entonces hay que responder al desafío de hoy, la vía rápida. Entonces creamos los programas donde queremos que el que vende tomate le venda a la iglesia y entonces le decimos a la iglesia, miren hermano, cuando ustedes van a comer ensalada de tomate, cómprenle a creyente, no importa si tienen los mejores tomates o los peores tomates, pero vamos a crear un sistema microeconómico donde nos ayudamos entre nosotros. Y con un poco de eso, el año pasado salimos adelante. Ahora, salimos adelante también porque tenemos una porción de cuentapropistas importante. ¿Por qué la tenemos? Porque hace unos años pensamos, oramos y creemos que Dios nos guió a ponernos en el programa de fomentar y facilitar el cuentapropismo. Así que creamos un banco y empezamos a financiar emprendimientos. Cuando lo hablamos la primera vez, todos los líderes que estaban en esa mesa, salvo dos, me dijeron que era una locura. Así que ¿con quién lo creamos? Con los dos que estaban de acuerdo conmigo, por supuesto. Entonces, ¿me entienden? Ahora, lo inicias, te sale. Bueno, lo próximo ¿qué es? ¿Qué es lo que viene? Entonces, por eso les digo, hablemos del pasado, hagamos una revisión de las cosas que hicimos mal, pero hablemos mucho del futuro. Saquemos una foto de mañana y pensemos qué es la congregación de verdad que quiero pastorear mañana. La respuesta de si voy a tener esa congregación mañana, la voy a tener o no la voy a tener, tiene que ver con el hoy. Ayer volví a mi casa frustrado. Anteayer, el martes. Me fui acá de casa muy temprano, a las 9 de la mañana, y terminé a las 11 y pico de la noche. Y cuando hice un repaso de mi día, que es una costumbre que tengo, me di cuenta que de las 12 horas, 14 horas, perdón, que había estado activo en la tarea del ministerio, a lo sumo, 3 habían sido trascendentes. Y cuando digo trascendente, digo, durante 3 horas de las 14 horas que estuve sirviendo el martes, 3 apuntaron a que mañana vamos a ser más fuerte que hoy. La mayoría tuvo que ver con apagar incendios y resolver situaciones. Ahora, todas fueron urgentes e importantes, pero también pensé que si yo hubiera creado mejores programas de soporte, lo hubiera podido resolver el ministerio sin que yo haya tenido que correr detrás de varias cosas que realmente quizás podía correr otro.
¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que es un tiempo de crisis? Bueno, siempre va a haber crisis. Hace 30 años que estoy en el ministerio, siempre va a haber un despiole. Siempre alguien va a fallecer, mis hermanos. Y aparte, la iglesia no es la iglesia nada más. La iglesia, el primo, el padre, el hijo, el hermano, el cónyuge. Siempre alguien va a fallecer. Siempre va a haber un matrimonio en crisis. Siempre alguien va a necesitar ayuda para comer. Siempre habrá gente en la carne. Siempre va a haber algún pato que se sale de la fila. O sea, problema va a haber siempre. Entonces, no puede ser mi plan. Entonces, creo que nuestro plan sí tiene que ver, si queremos pastorear ministerios trascendentes, por ejemplo, aprender cómo se gestiona el imprevisto, cómo es mi organización de tiempo, y ahora les comparto algo en lo que estoy trabajando y que por ahora estoy fracasando con todo éxito. ¿Cómo administro yo mi tiempo para poder responder al imprevisto? ¿Y cómo me organizo para poder pastorear lo que no sé que va a venir? ¿Me siguen? ¿Sí? Lucas, espero haberte contestado. Si esperabas otra respuesta, mejor que esto no lo puedo hacer. Así que decime que estuvo bien, y si no estuvo bien, mentime que no me moleste. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Excelente, gracias, excelente. Bueno, te voy a creer. Eh, bueno, ¿se entiende el concepto a lo que nos referimos con beta? ¿Sí? Entonces, ojo, con los pastores, no sé, ¿a ustedes les pasa esto? Que la diaria a veces te come, ¿no te pasa? ¿Les pasa esto? ¿Sí o no? Sí, me pasa mucho. Y uno quiere arreglarlo todo y no quiere faltar a nada. Y entonces, la respuesta a eso es el liderazgo. Bueno, vamos a compartir rápido en los minutos que nos quedan eh, una presentación que quiero compartirles respecto de las tensiones. ¿Sí? Es probable, veo en la reunión un par de pastores del equipo de la mesa de pastores, así que probablemente esta presentación ya la conozcan, así que espero que les sirva igual, y si no, ya les pido perdón. Todo, fíjense que lo que estamos hablando es en un contexto de algo que para nosotros es rutina. Estoy tratando de mentorear 2 o 3 líderes jóvenes que quieren dedicarse al ministerio. Y con uno el jueves pasado tuvimos una charla porque se había puesto mal con algo que había pasado, una situación de tensión. Entonces, me preguntaba cómo resolver una situación que no tiene solución. La tensión es un estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos humanos. En física es un estado de un cuerpo que está sometido a fuerzas contrarias. No hay que resolver todas las tensiones. A veces simplemente hay que liderarlas. Pablo le escribe a la gente de Filipos en el capítulo 4 y dice, che, fíjense, pídanle a Evodia y a Sinti que a ver si aflojan con el lío y se pelean un poco menos. Para que Pablo lo haya escrito, lo haya dejado el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, es para que nosotros sepamos que la tensión forma parte del liderazgo y en nuestro caso es parte de nuestra rutina. Entonces, muy rápido voy a darles un listado de algunas tensiones que creo que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en los próximos años. Si alguno quiere esta presentación, se la pide al pastor Barabachi y yo se la paso después a Pablo y, y se las compartimos, ¿sí? Hay una tensión teológica y en este tiempo, con el asunto de la pandemia, la cuarentena y demás, se nota mucho. ¿La iglesia qué debería edificar? ¿El reino de Dios o la iglesia? ¿Qué deberíamos estar nosotros edificando hoy? Porque vieron, yo hoy a la mañana tuve un desayuno que tengo todas las mañanas a las 8 de la mañana y
se me ocurrió preguntar, cuando me levanté había 4 grados y pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo están con el frío? Acá hay 4 grados. Y entonces enseguida entró un mensaje de uno de San Pablo, Brasil, que dijo, no, acá hay 26, Rogelio. Y entonces Ariel me contestó de San Luis, me dijo, acá hay 1. Y una mujer Liliana de 9 de julio, que queda a 300 kilómetros acá, me dijo, sí, acá 4 hay o menos. Y en 10 minutos tenía temperaturas de 10 lugares del frente, diferentes. Está lindo, ¿no? No sé si les vieron el tema del mundo digital, achicó todo. Entonces de pronto estábamos teniendo esta mañana un desayuno de reino, gente de diferentes lugares del país, de diferentes congregaciones, incluso de 2 países diferentes, estaban participando en la iglesia. ¿Es eso hoy el formato de congregación al que tenemos que apuntar? Pareciera que no podemos evitarlo, pero debemos apuntar a eso, ¿no? Ahí hay una tensión. ¿Qué tendríamos nosotros que edificar hoy? El reino de Dios sin que importe la congregación local, ¿no? Y no podemos olvidar que debemos construir el reino, pero que el principal instrumento para construir el reino sigue siendo la iglesia local. Así que miremos más allá de las 4 paredes del templo, como decimos siempre, eh, pero no nos vamos a creer que tener una transmisión por YouTube es mirar más allá de las 4 paredes del templo. Estoy cansado de escuchar gente que dice, no, esto es la iglesia del libro de los hechos, porque no estamos encerrados en los templos. Estamos más encerrados que antes, mis hermanos. Los que estamos, por ejemplo, ahora en fase 1 de nuevo, ¿qué no vamos a estar encerrados? Hay una tensión en la misión, multiplicación o transformación. ¿Qué habría que hacer? Yo tengo 30 años de ministerio. Cuando fui al seminario, ahí mismo en esta institución, mi pastor de misión urbana, no importa el nombre, dijo, no es tan importante la cantidad, lo que es importante es que discipulemos bien. La discusión de pocos pero buenos es una discusión que ha acompañado nuestro ambiente por años, ¿no? Y del otro lado está aquel que tiene claro que la iglesia está para salvar gente y entonces diseña el ministerio en función del eje de la multiplicación, ¿no? Ganemos gente. Y hemos escuchado a lo largo de este año gente que suspendió la instrucción bíblica en la iglesia y lo cuenta como un logro. Sin instrucción bíblica, el discipulado no funciona. Pero por otro lado, si me dedico a eso nada más, termino teniendo una escuela dominical más que una congregación. Multiplicación o transformación. ¿No? Necesitamos mucha gente convertida que tenga una experiencia de transformación en Cristo. En la iglesia es predicar, ganar, consolidar, discipular y enviar. Estos son los 5 pasos de la vida de la iglesia. Ganemos gente, ¿sí? Ganar, predicar gente, predicar, ganar la gente, consolidarla en la fe, después dar un paso más, discipularla y enviarla a que le predique a otros. Ese proceso no lo podemos perder. ¿Cuánta gente necesitamos en ese proceso? Toda la que se pueda. Si queremos cambiar la nación, si queremos provocar salvación, es por ahí. Hay una tensión en la conducción. Esto que estamos hablando hoy tiene mucho que ver. ¿Qué tipo de líderes tenemos que edificar hoy? ¿Líderes para la iglesia o líderes para la sociedad? Entonces te vas a encontrar con la gente que dice, no, basta, necesitamos formar líderes que puedan ser presidentes de la nación. Entre paréntesis, ya me encontré con tantos que van a ser presidentes de la nación, que sé que vamos a tener muchos golpes como el del 2001, porque no me dan las cuentas con los años que tenemos por delante. Entonces, formemos los líderes que sean intendentes, formemos también un líder que sea director de un hospital, que también es un puesto de influencia. Formemos directoras de escuela. La iglesia históricamente ha formado mucho docente, pero hoy formamos poco docente, porque hacemos poca docencia. Entonces, ¿qué líder tendría que formar yo? ¿Líderes para adentro? ¿Líderes para afuera? ¿Líderes para la iglesia? ¿Líderes para la sociedad? Necesitamos levantar líderes consagrados a Dios y al prójimo.
que cambien el status quo donde sea que estén, que sean elementos de influencia, bendición, con la gente que tienen alrededor en cualquier ámbito. Dejemos de hacer cosas para adentro o por afuera. Tengamos un solo estilo de vida. Dejemos de hacer cosas en la calle disimulando que somos lo que somos. Porque después enganchamos gente que le estuvimos hablando, que nos quisimos conectar y demás, escondiendo quiénes somos en Cristo y después viene y se encuentran con nosotros. Y saben, nosotros somos nosotros. Somos así. Somos como somos. Lo que te gusta, lo que no te gusta, hacemos lo mismo en todos lados. Y banquémonos aquel con el cual le caes mal. Bueno, no le vas a caer bien a todo el mundo. Va a haber gente que no le vas a caer bien. Y bueno, la verdad es que Jesús dijo que no nos va a pasar, no va a dejar de pasarnos nada que le haya pasado a él. Así que el combo viene con rechazo incluido. Viene con papas grandes y un poquito de persecución. Hay una tensión vocacional. Y esto se nota mucho en la gente. Viene mucha gente a hablarte de su llamado. Cuando viene alguien y me habla de mi visión, mis dones, mi llamado, le digo, es tuyo, quédatelo. Quédatelo. ¿Es tu llamado? Tenelo. Dale, quédatelo. Porque yo entiendo que todo lo que Dios provoca en la vida de los creyentes no está desconectado del cuerpo de Cristo, en el formato que tenga el cuerpo de Cristo. La persona que tiene que desarrollar su llamado personal o el llamado del cuerpo de Cristo. Bueno, las dos cosas. Tiene que desarrollar su llamado en el contexto de un cuerpo, ¿no? Y esto muchas veces nos pasa en los jóvenes. No, yo quiero hacer música, pero no quiero hacer música en el culto. Pará. El altar es un lugar sagrado, santo y es un privilegio estar en el altar. Vamos a verlo al revés. Aprende a servir en el altar y agarremos el altar y llevémoslo adentro de un bar, genial. Metamos el altar en la calle. Nuestros adolescentes hace años que, con pandemia y sin pandemia, salen una vez por mes a hacer altares. Ahora, este sábado que viene, no, el otro les toca. Saldrán de a 10 en una plaza y tienen un culto de adoración de a 10. Y adoran a Dios y si le dicen al Señor que se postran ante Él, se arrodillan en medio de la plaza o en el medio de la calle o en el medio del centro de la ciudad. Llevemos el altar a todos lados. Y también vayamos a los bares y demos testimonio. Pero el llamado en el contexto de un cuerpo. Hay una tensión al estilo liderazgo. Mucha gente, hoy hay mucho liderazgo que tiene que ver con que me sigan, ¿sí? Y yo entiendo que hay otra corriente de liderazgo que tiene que ver con que la gente se desarrolle. Pero si no potenciamos las diferencias en función del bien común y la misión, no vamos a hacer cosas trascendentes. La verdad es que la gente en primera instancia sigue un líder, sigue una persona y después sigue una visión. Así que la construcción de un liderazgo de influencia donde la gente te siga es importante. Eso es importante, pero no es el fin último. El fin último es que ese líder se multiplique en líderes. Que la gente por estar con nosotros mejore. Que la gente por tener contacto con nuestra vida mejore. Siguiente tensión, es emocional. Queremos liderar, pero tengo que aprender y no olvidar ser liderados. Los títulos que tenemos hoy en el mundo evangélico muestran esta tensión. Cuando yo era chico había pastores. Hoy tenemos apóstoles, obispos, padres, patriarcas, líder internacional del ministerio atómico, del espacio sideral. Bueno, no importa qué pensemos de los ministerios apostólicos, de los obispados, yo no estoy categorizando nada de todo eso. Lo que digo es que tanto nombre obedece a esta tensión, que no es tan fácil liderar
y no a todo el mundo le gusta ser liderado. Mi suegro tiene una frase que decía que todo el mundo está de acuerdo con la unidad que él mismo lidera. Necesitamos recordarnos todo el tiempo que todos los que estamos en esta reunión tenemos el mismo ADN, con diferentes roles, ¿sí? Diferentes lugares en el cuerpo, diferentes funciones, pero el ADN es el mismo. Por la sangre nuestra corre la sangre de Cristo. Hay una tensión profética hoy, y en este momento se nota mucho, y acá se mezcla mucho en cuestiones que tienen que ver con lo político, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué debería hacer hoy la iglesia? ¿Anunciar el evangelio o denunciar el pecado? Entonces tenemos una cantidad de denunciantes oficiales en el mundo evangélico que te llega un tuit o un mail de alguien, sin leerlo, ya sabes que es una denuncia de algo, una crítica o lo que sea. A cualquier partido, no importa. La denuncia del pecado. Bueno, está bien denunciar el pecado, sí, pero no olvidemos de anunciar el Evangelio, porque finalmente eso es central en nuestra vida. No podemos perder el anuncio del Evangelio por declarar lo que está mal. Y el de la denuncia del pecado no me puede separar del anuncio del Evangelio. Y este es un punto de mucha atención hoy, ¿no? Entonces, nosotros predicamos un mensaje eterno para la sociedad actual. Y hay que buscarle la vuelta de que llegue. Pero nosotros predicamos algo que el hijo de un carpintero dijo hace 2000 años a 39.000 y pico de kilómetros de acá. Eso predicamos nosotros. Lo acomodamos, lo ponemos en la pantalla LED, lo transmitimos por internet, lo actualizamos, pero no actualizamos doctrina. Actualizamos las formas. Hay una tensión política. ¿Hay que participar en política o evitarla? Ni vamos a entrar en eso. Pero hay que participar o evitarlo. Bueno, es una tensión. Tenemos que saber que no va a haber transformación real de la nación si no tenemos cristianos en los puestos donde se toman decisiones. Pero a la vez tenemos que saber que es difícil pastorear cuando una persona se involucra en política. Así que esta pregunta y esta atención la deben tener ustedes en sus congregaciones. Fulano apareció con una carga en la política. ¿Lo aliento o lo desaliento? ¿Hay que participar o evitar? Bueno, necesitamos la participación política del cristiano, pero como recurso para la transformación. Y no puede olvidarse ese cristiano que es un misionero a una de las áreas más complejas y más peligrosas de la vida del país hoy. Pero es una tensión. Las últimas dos, muy rápido, porque creo que me estoy yendo de hora, es la atención formativa, la necesidad de la preparación integral o funcional. Cuando empezamos a formar emprendedores, yo tuve muchos de mi líder que me dijo, pero nosotros no estamos para eso. Entonces, creo que la iglesia tiene que formar la gente que pueda funcionar en el cuerpo, pero también la tiene que formar de manera integral. No estamos solamente para formar ujieres, músicos, maestros, líderes de célula, etc. Estamos para formar hijos de Dios de influencia en los lugares donde están. Y hoy es un momento que hay que hablar a la gente de Juan 3:16, pero también hay que hablarle de valores, edificación familiar, desarrollo profesional, excelencia, etc. Y por último, tenemos una atención ahí residente que está esperando que algún día la atendamos, que es la atención eclesial, ¿no? Eso es un punto de mucha atención. ¿Cómo es el próximo formato de organización de la iglesia? El otro día en una reunión justamente de unos líderes bautistas, hablábamos de esto, me dijo, bueno, me dice, pero vos también, ¿ustedes cuánto hace que no tienen asambleas? ¿Dónde sacaste que yo no tengo asambleas? En tiempo normal yo tengo asamblea mensual. Me dice, no, pero ¿cómo? No, pero eso no se usa más. ¿Qué quiere decir no se usa más? Entonces,
En este punto hay un montón de charlas para tener. ¿Cuántos líderes voy a levantar? Porque si para todos los que tienen sistemas de grupo pequeños, llame barca, célula o como sea, ¿qué tipo de líder voy a levantar? Porque levantar líderes a los cuales les enseñamos todo lo que sabemos nos va a demandar que nosotros mejoremos y sepamos un poco más. Liderar gente es complejo, liderar líderes es más complejo. Ahora, la respuesta a tiempos como estos, yo entiendo, para resumirlo, que está en organizaciones que son beta, que no tienen miedo a los cambios, pero que tienen muy claro qué cambios tienen que enfrentar y que adoptan eso como una cultura y que saben atender las tensiones que tienen entre manos, las cuales no hay que resolverlas todas. Algunas simplemente hay que saber liderarlas, algunas hay que llevarlas. No es que todo hay que resolverlo, no es que todo tiene que quedar claro quién tiene razón y quién está equivocado. A veces, ahora, ¿dónde está el punto de ajuste? Nosotros somos el punto de ajuste. La calidad de nuestro liderazgo, las habilidades de nuestro liderazgo, nuestros conocimientos y sobre todas las cosas, la manifestación de la unción de Dios sobre nosotros. Es el punto diferenciador si lo que vamos a hacer va a ser trascendente o no.